Estamos tratando de difundir acá desde la asamblea. Bueno, me presento, bueno, mi nombre es Juan Pablo, más cerca ahí, hola, ahí, ¿se escucha mejor? Bueno, vamos ahí. Mi nombre es Juan Pablo Ceballos, bueno, yo estudié Geología en la Universidad Nacional de San Juan, a la cual también agradezco que a partir de una universidad pública me haya podido formar con los conocimientos y lo podamos compartir ahora. Lo voy a hacer un poquito rápido. Hola. Bueno, entonces vamos a arrancar un poco. La idea es compartir un poquito los conceptos de qué es lo que significa un ambiente glaciar y un ambiente periglaciar. Y bueno, yo lo he enfocado un poquito acá en la provincia de San Juan. Así que bueno, vamos a ir avanzando. La vamos a hacer un poquito más rápido para no aburrir tanto y bueno, y que podamos comprender un poquito los conceptos. Bueno, un poquito para tener como un panorama de conceptos sobre lo que trata la charla. Como dijimos, la asamblea a la que hemos creado y están invitados todas y todas a participar es parte para defender el agua, que como sabemos ahí es esencial para la vida en el planeta, sobre todo el agua dulce, entender que solamente el 2,5% del agua dulce es la que tenemos dentro de nuestro planeta, por eso es tan importante defenderla. Y parte del agua está en estado sólido, que son los casquetes polares y los glaciares de montaña. Bien, y como es muy importante entender este concepto, que esos glaciares son las reservas de agua, bien, que va a haber para el futuro. Entonces, a partir de eso, es un poco la idea de defender el agua en ese estado, porque más allá de lo que nosotros hoy podamos defender, que el agua que debemos correr para las generaciones futuras va a ser muy importante. Ahí, ¿se escucha? Hola. Bueno, entonces nos hemos concentrado un poquito en hablar de los glaciares de la provincia de San Juan y del departamento de Calingasta. Esto como datos informativos, en San Juan cuando se hizo el inventario de glaciares se mapearon dentro de lo que son, ahora lo vamos a explicar, pero glaciares descubiertos y glaciares cubiertos se mapearon 4.572 geoformas o cuerpos de hielo, con contenido de hielo. Esto es un dato importante para tener en cuenta, representan 614 kilómetros cuadrados que equivalen en toda la provincia de San Juan al 0,68% de la superficie del territorio. Bien, entonces eso es un punto importante que está bueno difundirlo para que hoy por hoy se quiera avanzar sobre esos espacios y entender que esos espacios a los que se quieren avanzar representan solamente el 0,68% de la superficie de toda la provincia. Después, en lo que es el departamento Calingasta, hay un total, como dice ahí, de 509,57 kilómetros cuadrados dentro de la provincia de San Juan y en el departamento Calingasta específicamente, donde mejor conservado está el ambiente periglaciar. Por eso es que representa una superficie mayor. Y eso equivale, dentro del departamento, para que veamos también con números, solamente el 2,25%. Bien, entonces para que entendamos el porqué de poder defender esos pequeños espacios y esas pequeñas superficies que estamos tratando de mostrar ahora, y que en otro lado, donde no están cubiertos por estos depósitos y estas reservas de hielo, se podrían hacer otras actividades, pero no específicamente ahí. Bueno, acá un poco para entender, traje un poco un mapa del departamento Calingasta, donde están los diferentes ríos que hay dentro del departamento Calingasta, el río Castaño y al sur el río Los Patos, con diferentes otros ríos que aportan, como el río Calingasta, el río Blanco o el río de Los Patos Sur, que conforman diferentes tipos de cuencas. Bien, ahora un poco vamos a hablar qué son las cuencas rápidamente, pero son superficies sobre la superficie terrestre donde el agua se va encauzando y formando ríos. Bueno, dentro de la provincia de San Juan, estos ríos se forman a través de la nieve que cae en el invierno y después se derrite en el verano, y principalmente los cuerpos de hielo, tanto descubiertos, que vamos a ver ahora qué significa, en los que están cubiertos por detrito, ¿bien? Y eso se forma en las cabeceras de los ríos, ocupando solamente esta porción que estábamos hablando de, por ejemplo, en el departamento Calingasta, el 2,25% en las partes de las cabeceras. Bueno, estos son un poco, lo traje para mostrarlo,
los mapas que están hechos del Inventario Nacional de Glaciares, de las diferentes cuencas. De aquel lado tenemos la cuenca del río Castaño, y ustedes pueden ver acá en estos sectores es donde están ubicados todos los cuerpos de hielo que generalmente están por encima de los 4.000 metros o 5.000 metros hacia arriba, donde están conservados. Entonces los pueden ver que en las partes más altas, pero fíjense que si ustedes ven el mapa, fíjense lo que representan ellos en el mapa. Por eso es importante poder plasmarlo y que lo vean en un mapa, y solamente las superficies que están representando. Por eso es tan importante defender eso, ¿bien? Porque es una pequeña porción y es lo que nosotros en este momento le podemos dejar a las generaciones futuras, ¿bien? Después vemos acá en la parte de lo que es la cuenca del río Blanco, que es una de las más importantes también. Después está la cuenca del río Calingasta. En esta parte, fíjense, en el río Calingasta, que es un río que por ahí trae poca agua, pero se encuentran las reservas de hielo descubierto más grandes que hay en San Juan. Los campos de hielo más grandes son estos que están acá, que es en el Cerro de la Totora, ¿bien? Hay una superficie que cubre de glaciares descubiertos muy importante en esa zona. Bueno, después tenemos otra cuenca acá, que es la cuenca de los Patos Sur, ¿bien? Y esta sería la cuenca de lo que es, que tenemos justo acá enfrente, que es la cordillera de Ancilta. Entonces tenemos todos los picos, fíjense que siempre en las partes altas es donde está concentrado, y es en las cabeceras de las nacientes de los ríos donde están conservados y mapeados todos estos cuerpos de hielo descubierto y hielo cubierto, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, como había dicho, básicamente vamos a hablar de dos tipos de glaciares principales, que son los que se tratan en la Ley Nacional de Glaciares y que se han mapeado, que son los glaciares que están descubiertos, y para la zona de los Andes áridos o Andes centrales, que es la parte donde estamos nosotros acá en Calingasta, por un proceso natural, hay glaciares que se denominan cubiertos, que ahora vamos a ver qué significa, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá les puse como los diferentes tipos de glaciares que hay, como campos de hielo, glaciares de descarga, como el glaciar Perito Moreno que hay en el sur. Este tipo de glaciares no hay acá en la zona de los Andes centrales, que es donde estamos nosotros, y aparece más este tipo de glaciares, que son los glaciares de montaña, y los glaciares de valle prácticamente ya no quedan por el retroceso que han tenido los glaciares, y hoy vemos glaciares de montaña, y para esta zona, bueno, acá están un ejemplo, ¿ven? Todos estos son los glaciares que se denominan de montaña. Antiguamente estos glaciares ocupaban los valles y eran considerados glaciares de valle. Hoy están todos en las partes altas por un retroceso y por un calentamiento global que ha hecho que estos glaciares solamente los encontremos en las cabeceras, ¿bien? Entonces, por eso, por encima de los 4.000 y 5.000 metros es donde están conservados estos cuerpos de hielo. Bueno, esta es una foto con el Cerro Mercedario, que es el más alto de la provincia, La Mesa, Alma Negra, La Ramada, donde se encuentran la mayor cantidad de glaciares descubiertos acá en la provincia de San Juan. Bueno, esto sería una foto desde arriba, al revés, como vimos recién, desde un glaciar descubierto hacia arriba, ven que es todo hielo, y mirando hacia la parte baja. Solamente hoy, como vemos, son glaciares de montaña porque están en las partes más altas y ya no ocupan los valles, por eso no son glaciares de valle. Bueno, otra de las formas que se puede conservar son los manchones de nieve, que generalmente los que se han incluido dentro del inventario son los que 2 años consecutivos, lugares donde se conserva nieve, que no llega a ser un glaciar. ¿Por qué? Porque no tiene la dimensión para ser un glaciar y ciertas otras características tiene que tener, pero se consideran también dentro del inventario. Y después aparecen los glaciares de escombro, que eso, por ejemplo, es lo que vamos a tratar. No sé si te está escuchando. Vamos a hablar un poquito ahora, a hacer hincapié en lo que es glaciares de escombro. Como pueden leer ahí, realmente vamos a ver que son, acá he traído unos ejemplos para que lo veamos, son mezclas de roca con hielo, y la naturaleza ha hecho que se tapen por roca, y taparse esa cobertura de roca o de detrito no permite que se fusionen tan rápido o se descongelen tan rápido como lo hacen los glaciares descubiertos. Hay diferentes tipos, vamos a ver algunos ejemplos ahora. Dentro de esto que son los glaciares de escombro hay 2 tipos principales y se pueden dar 2 clasificaciones. Uno es por su origen, que se llaman glasigénicos o criogénicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que lo entiendan mejor, pero glasigénicos son a partir de un glaciar descubierto, se cubren con roca, pero tienen un glaciar descubierto arriba. Y aparecen otros que son los criogénicos, que se forman en la zona donde hay manchones de nieve, ahí se empieza a derretir el agua,
baja por la ladera, arrastra detritos y queda conservado dentro de la ladera, y ahí vamos a ver algún ejemplo. Y después, bueno, están los otros que se pueden clasificar como activos, inactivos, y tienen que ver con el contenido de hielo que tienen adentro, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto por ejemplo, para que ven lo que le hablaba de un glaciar de escombro glasigénico, es este que está acá. Todo esto que vemos acá abajo, que uno diría, bueno, no, esto es ha caído material y está siendo arrastrado. Bueno, todo este material que está cubierto hoy con detritos, antes tiene hielo adentro y antes era un glaciar descubierto. Ese es un glaciar descubierto, se cubre con detritos, sigue el hielo por abajo y los detritos lo tapan, y por la forma que tiene de fluir el hielo hacia abajo, tiene todas estas formas que vemos acá lobuladas o con cordones, tiene que ver con eso. Entonces sería un glaciar de escombro de origen glasigénico porque tiene un glaciar arriba que es el que lo alimenta, y era antiguamente un glaciar descubierto y luego se cubrió. Entonces ese es el primer ejemplo que tenemos ahí. Esto es en la parte norte de la cuenca acá del río Castaño, cerca del límite con el departamento de Iglesia. Esa es una de las características que tienen los glaciares de escombro de frente. Tienen altas pendientes, se ven como si fueran una torta de material, y uno no ve el hielo acá, pero el hielo está adentro. Tienen hielo adentro, lo que lo permite mantenerlo levantado al cuerpo. Cuando el hielo empieza a retirar, vamos a ver que se empiezan a caer. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este es otro ejemplo de un glaciar glasigénico. Fíjense, está en esta zona de acá, lo podemos ver todo por acá. Tienen estos frentes, ¿bien? Y este se considera generalmente de tipo activo porque vemos que hay presencia de hielo, que es lo que mantiene la estructura de este tipo de depósito. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de los glaciares de escombro que yo les mostraba anterior, que era un glasigénico. Por ejemplo, esto que vemos acá es glasigénico porque vemos que hay un glaciar acá arriba que se ha retirado, y acá ha dejado todo este cuerpo que vemos acá, es un glasigénico. En cambio, fíjense que acá no hay ningún glaciar ya, el glaciar ya se ha ido, y vemos este cuerpo que aparece acá. Este sería un glaciar de escombro, pero de origen criogénico, porque se forma por fusión de la nieve que se infiltra, arrastra material y corre hacia abajo y llega a una parte donde se vuelve a congelar y genera este cuerpo de detritos con hielo. Generalmente este tipo de glaciares tienen más detrito que hielo, y estos tienen más hielo que detrito, es decir, más hielo que roca. Esa sería la diferencia entre los dos. Bueno, acá vemos otros ejemplos. Eso sería un glaciar de escombro activo. Fíjense los frentes, esto que yo les decía, lo vamos a reconocer porque tienen un frente muy abrupto, con una caída acá, y tienen todas estas marcas como de cordones así, que es lo que ha permitido el hielo ir reptando. Bueno, acá vemos, este es el ejemplo que habíamos visto anterior. Bueno, acá vemos un glaciar de escombro. En este caso, este glaciar de escombro es inactivo, ¿bien? Y vamos a ver que el frente es muy bajo, ¿bien? Entonces ya tenía hielo, pero ya lo liberó. Estos generalmente, y los han considerado dentro del Inventario Nacional de Glaciares, como que no contienen hielo, pero bueno, todavía hay que perforarlos y verlo, pero bueno, no están considerados como reservas de agua, supuestamente porque ya lo han perdido al hielo. Bueno, acá vemos otros ejemplos. Estos son más glaciares de escombro de origen criogénico, pues no tenemos ningún glaciar. Esto es en la zona del proyecto Los Azules. Bueno, fíjense que hoy en estas partes al menos no están tocados esos glaciares, se llegan hasta el borde, pero se está generando toda una actividad alrededor de este ambiente, que acá en la base de esto es donde empieza el ambiente periglaciar. El periglaciar es de ahí hacia arriba, es ambiente periglaciar, porque lo están marcando este tipo de geoforma o este tipo de formas que vemos en la montaña que tienen hielo, es lo que define el ambiente periglaciar, que es el que rodea al ambiente glaciar. Bueno, acá vemos otro ejemplo, fíjense, de este tipo de glaciares en toda esta zona de acá. Lo que vamos a ver que es muy característico en la cordillera nuestra es que en las laderas sur, que son las laderas más frías, donde no tiene mucha incidencia del sol, es donde se conservan estos cuerpos de hielo. En cambio, en las laderas norte, generalmente como esta de acá, esto acá enfrente en la cordillera de Ancilta, esto es una quebrada este-oeste, y vemos que en la parte norte no hay prácticamente estos cuerpos y se han conservado sí en la parte sur. Fíjense como les digo que estos son de origen criogénico porque no hay ningún glaciar arriba que lo esté alimentando. Solamente es la nieve que se derrite, baja a través de ahí, se vuelve a congelar y va formando esta acumulación de hielo de origen criogénico. Bueno, ahí hay dos ejemplos para que vean de
Cuando hablamos de glaciares de escombro activo, que son los glaciares que están considerados como reserva hídrica, fíjense que el frente, bueno, por ahí no se ve bien con las ondulaciones, pero tiene un frente bastante pronunciado, ¿bien? Y son cuerpos todos cubiertos, ven que acá no hay nada de nieve alrededor, pero el hielo está todo enterrado acá. Y esto sería un glaciar de escombro ya inactivo. Fíjense que el frente cayó y lo vamos a ver lobulado y probablemente, si ya es fósil, va a aparecer vegetación, ¿bien? Esa es como una de las formas de poder reconocerlo. Igual, en muchos casos hay que ir y testearlo en el campo, no se puede hacer solamente a través de una imagen satelital, sino que hay que ir al campo, testearlo, ver si realmente hay hielo, ¿bien? Y ver también cuál es el aporte que tienen de agua. Bueno, este sería uno inactivo también, en que se mapeó en el río Calingasta. También fíjense cómo se ha caído el frente, ya no es un frente levantado, sino que baja la pendiente, y cuando baja la pendiente, eso nos está indicando que ya el hielo no está y que el hielo ya ha sido incorporado como agua al sistema hídrico. Bueno, acá otro ejemplo de glaciares inactivos. Fíjense que, como les digo, están caídos, algunos ya tienen vegetación. Bueno, acá vemos otro ejemplo, por ejemplo, acá atrás un glaciar de escombro inactivo. Fíjense que está como escalonado, como veíamos ahí, pero aparece vegetación. Eso está indicando que es un glaciar de escombro ya inactivo que ha liberado el agua. Bueno, y esto sería como un corte para entender estos glaciares de escombro activo. Yo acá igual traje algunas muestras para que puedan ver, que armé, para que se entienda un poco de qué se trata. Acá lo puedan ver. No, ahí está. Bueno, fíjense que más o menos esto que vemos acá, que yo lo armé, pero básicamente son detritos con hielo y hielo en el medio. Esto es lo que tenemos así más o menos en la naturaleza. Es generalmente, perdón, ¿ahí se escucha? Hola. Ah, que me fui más allá. Ahí está. Bueno, esto más o menos para que lo vean lo que sería en la naturaleza ese ejemplo, con el cuerpo de hielo, los detritos por encima, que son los que protegen que no la incidencia del sol no afecte el hielo que está, y ese hielo se va derritiendo de a poco, y cuando sabiamente la naturaleza va entendiendo que al sistema hídrico le está faltando agua, se lo va liberando. Hay estudios últimos que se han hecho ahora al final de la mega sequía que ha sido en el 2020-2021, que se han hecho sobre todo del lado de Chile, en lugares donde prácticamente no nevó durante todo el año, y se hicieron algunos estudios con isótopos de hidrógeno para saber de dónde venía el agua, y hay lugares en Chile donde el aporte de los glaciares de escombro representa más del 60%. Hoy se está hablando mucho que los glaciares de escombro aportan solamente el 1% al sistema hídrico. Y hay estudios ya de años anteriores donde al menos se conoce que aportan entre el 30% y en algunos casos el 50%, y sobre todo son importantes en el momento donde no hay agua, donde no hay nieve, donde no nevó y no hay agua disponible directa al sistema. Estos glaciares de escombro son los que han estado sosteniendo bien el sistema hídrico en la provincia de San Juan y en los ambientes áridos. Entonces, yo acá tomé como algunos conceptos claves como para ir cerrando. Como dice ahí, si bien la nieve se acumula en la cordillera, constituye la fuente principal. Pero en años secos, como dice ahí, o baja precipitación, los glaciares y otras crioformas tienen una contribución muy importante en el sistema, en el caudal de los ríos andinos. Y esto es muy importante porque estas crioformas y estos glaciares de escombro que estamos viendo son lo que representan el ambiente periglaciar. Y es hacia ahí donde un poco la ley quiere ir y realmente decir si cuánto es el aporte hídrico que hay o no. Y yo, desde mi concepto y de lo que he aprendido, es que eso es un sistema y hay que protegerlo. Y básicamente es como, y lo pongo a este ejemplo que también sería interesante verlo, el sistema, el ambiente periglaciar es la tapa de esta conservadora. Bien, acá dentro de la conservadora hay hielo y ese sería el ambiente glaciar. Y el ambiente periglaciar es la tapa. Si nosotros rompemos la tapa, y lo otro se va a romper, por más que digan que no aporta agua o aporta menos o más, o la discusión de cuánto es el agua que aporta, lo que hay que tratar de sostener y defender es que eso quede tal cual como está. Y como seguimos insistiendo, solamente en la provincia de San Juan es el 0,68% de la superficie. Y es un concepto que me parece que estaría bueno que todas y todos podamos comprenderlo, de que en el 99%, si se quiere, se puede hacer otras actividades, pero ¿por qué atacar a ese 0,68%? ¿Está bien? Entonces, sí. Dame un segundo que termino de cerrarlo. Bueno, como les digo ahí, estos aportan volumen significativo, estos cuerpos de hielo.
sobre todo para minimizar lo que son los impactos de la sequía. Y después lo otro que puse acá es conocer el número, área y distribución espacial de estos cuerpos de hielo, prevé una estimación hídrica, ¿bien? Y es muy importante en este tipo de cuencas andinas. Y bueno, y además los glaciares, bueno, como dice ahí, constituyen además elementos emblemáticos en el paisaje andino. Bueno, acá había este otro punto que también por ahí está bueno tratar de entenderlo. Hay un concepto que es la isoterma cero. La isoterma cero es una línea imaginaria, una superficie imaginaria por encima de la cual la temperatura todo el año, a veces varía un poco con la altura, es permanente por debajo de 0 grados. Entonces todo lo que está ahí está congelado. Es decir, es como estar adentro del freezer porque está a 0 grados o menos. ¿Bien? Esa línea en los últimos años ha ido aumentando y aumenta cada vez más. Cada vez más llega hasta lugares más arriba. ¿Bien? Entonces es muy importante entender que esa línea cada vez va aumentando más, va aumentando y va haciendo que se derritan más cuerpos de hielo que hay por encima. ¿Bien? Sobre eso nosotros no podemos hacer nada, eso es parte del calentamiento natural que estamos viendo, del calentamiento global también generado por la actividad humana, pero sobre eso no podemos hacer nada. Entonces, sobre eso lo único que podemos hacer es proteger todo lo que está por encima de eso. ¿Bien? Bueno, este es otro ejemplo de los permafrost para que lo vean. Un poco los ejemplos que traje acá, algunos con más hielo, generalmente los que son de origen glasigénico, y menos hielo los que son de origen criogénico. ¿Bien? Y ven, fíjense ahí también está marcado por dónde circula el agua. En algunos circula por los espacios porque hay más espacio en estas zonas de acá, y en las otras partes generalmente circula por arriba y por abajo la escorrentía del agua. Bueno, y como por último, entender que los glaciares no son cubitos de hielo aislados en el paisaje, sino que constituyen glasisistemas que interactúan con con la hidrósfera, ¿bien? Con la atmósfera, la litósfera y la biosfera, que básicamente somos nosotros envolviéndonos alrededor de estos sistemas. Entonces, para entender que es todo un sistema que se forma de arriba con el hielo que empieza a derretirse o con la nieve que cae, se forma el agua y todo eso va pasando y nos va permitiendo la vida aguas abajo. Entonces, por eso entender que esos glaciares no están ahí, sino que esos glaciares estamos interactuando todo el tiempo. Bueno, eso era un poquito la de la charla, después pueden pasar a ver acá y bueno, muchas gracias por la atención. ¿Te puedo hacer una preguntita? Primero comentarte, bueno, me llegó... ¿Ah? No, pero me dio el cosito para que escuche. Yo pregunto, desde la ignorancia total... ¿Ah? Ponete de este lado. Yo te pregunto desde la ignorancia más grande, porque yo recién me estoy enterando de esto de los glaciares y la zona periglaciar. Ponele que nosotros destruyamos la tapa del freezer, como decís vos, y usemos y se gaste esa agua. ¿En qué tiempo la naturaleza repone esa agua? ¿Hay manera que se reponga, no se repone? ¿Qué tiempo demora? ¿Qué? La formación de un glaciar, los glaciares que nosotros estamos viendo, es un proceso que empezó hace más o menos casi 100.000 años y el pico ha sido 20.000 años. ¿Está bien? Entonces, mínimo vamos a necesitar más de 20.000 años para que se vuelva a regenerar un cuerpo de hielo, se den las condiciones para que en ese lugar se vuelva a regenerar un cuerpo de hielo. Es decir, estamos hablando acá de que no es un animal en extinción esto, sino que es algo mucho más complejo, porque tampoco se puede reproducir, hay que generar las condiciones para que se pueda reproducir. Y los pronósticos que hay de acá a 100 años es que la temperatura va a seguir aumentando y se van a seguir derritiendo. Entonces, lo menos que podemos hacer es tratar de proteger esas áreas. Es decir, se necesita otra glaciación nueva para ese forma, básicamente, que puede ser, que seguramente va a pasar, pero va a ser dentro de 100.000 años. O sea que vos lo que estás diciendo es que si nosotros la arruinamos ahora, nietos, bisnietos y tataranietos se quedaron sin agua. De paso aprovecho, me llegó una noticia que la tengo que chequear, que las Naciones Unidas declararon quiebra hídrica, que estamos usando más agua de la que realmente tenemos. Eso fue lo que me enteré, no sé si será verdad o no, pero tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con eso, sí. Perfecto, bueno, o sea, gracias. Dale, gracias. Gracias. Bueno,